quiero compartir una palabra que creo que es una enseñanza apostólica. Entonces hoy, si tuviéramos que ponerle una característica a la palabra, veo que muchas veces yo suelo decirlo porque entiendo que es así. Digo, esta palabra es una palabra profética. Y cuando Dios nos habló a principio de año y nos dio una palabra que le pusimos por títulos prudentes y todos ya hemos, creo, entendido lo que significa. Era una palabra profética porque tenía que ver con lo que Dios decía en el obrar de lo que Él iba a hacer y lo que podía ser nuestra vida. Digo podía ser porque las palabras proféticas se cumplen en tanto y en cuanto sigamos su dirección. Y la palabra profética tiene una condición, por así decirlo. Le voy a explicar brevemente, no me voy a extender, pero le voy a explicar brevemente. La palabra profética tiene que ver como las señales de tránsito, así lo aprendí yo al poquito tiempo, los meses de estar conociendo a Dios, yendo a la iglesia. Un día me encontré con un maestro, porque yo escuchaba decir esto es profeta, profético, esta es palabra profética. Entonces, y había un hombre muy sabio, todavía, creo que todavía vive, un americano, David Sainz, y un día vino a predicar a la iglesia que estaba, y yo le dije, ¿cómo es, pastor, esto de la profecía? Y este hombre, con su castellano medio agarrado así, me dice, la palabra profética y la profecía es como el cartel de la vía pública. Y él me puso el ejemplo. Dice, mira, si tú sales de acá, de la Colón, me dio todas las indicativas, porque de hecho él iba siempre para allá. Me dice, si sales a la autopista Carlos Paz, hay un cartel que dice Carlos Paz, 30 kilómetros, 35 creo que son. Esa es la palabra profética, esa es la profecía. Está escrita y está allí y es verdad. Ahora pues, entras a esa ruta y comenzás a transitarla y si vos haces 35 kilómetros como dice esa ruta, llegás a Carlos Paz. Se cumple. Pero en el camino hay 2 o 3 desvíos. Y a mitad de camino vas a encontrar un desvío que te lleva a Malagueño. Y vos podés tranquilamente entrar a Malagueño, salirte de la ruta, y si vos entras a Malagueño ya no llegas en 35 kilómetros a Carlos Paz. Pero sigue estando Carlos Paz ahí y sigue siendo una verdad lo que decía aquel cartel, entendiendo que esa es la palabra profética. La diferencia es que vos en vez de llegar en 35 kilómetros quizás recorras 10 o 15 por la razón que fuere. Y así sucesivamente, como también puede ser que te desvíes en un puente y te vuelvas y nunca llegues. Y nunca veas el cumplimiento de aquella palabra profética. Y entonces, ¿qué diremos? ¿Que mintió la profecía? ¿O es que había una condición para que la profecía se ejecute? Esto va gratis, fuera del diezmo. Pero esta es la verdad y lo que estoy tratando de explicar, esto vino ahora como a mi corazón, es que la palabra que voy a compartir hoy no es una palabra profética como tal, pero sí es una palabra apostólica. Entonces, viste, hay una corriente muy nueva o de hace unos tiempos atrás que los ministerios son apostólicos y proféticos. Y está bien, ojo, está bien. De hecho, yo tomo consejo de un ministerio apostólico y profético. Pero ¿qué es la palabra apostólica? Es la palabra que te da el apóstol, propiamente dicho, las cartas que vemos a Tesalonicenses, a Romanos, a Colosenses, a Gálatas, a Corintios y así. Son palabras apostólicas, pues son enseñanza de hombres que Dios les iluminó, por decirle de alguna manera, con la doctrina del Evangelio para direccionar al pueblo. Entonces, para que haya un eficaz cumplimiento de la palabra profética, dice la Biblia en el libro de Hechos, al principio de la iglesia, dice que la iglesia crecía y se multiplicaba en la doctrina de los apóstoles y los profetas. Pobres pastores ni los mencionan. Pero lo que está diciendo no es que solo había apóstoles y profetas y después y muchos estudiosos dicen, no, pero cuando se murieron aquellos ya después no hubo más nada, entonces nosotros tenemos que ser siervos y, bla, bla, y ancianos, todo un lío bárbaro. Lo que está diciendo
es que es necesaria que venga la profecía para que te diga lo que Dios quiere, cómo lo quiere y dónde lo quiere. ¿Está? El profeta podría ser, no sé, dice la Biblia que si Dios es el perito arquitecto, el que edifica. Si Dios no edifica la casa, en vano trabaja los que le edifican. Entonces, vendría a ser, ¿sabe cómo? Como cuando vos tenés una idea de hacerte tu casa. Acá hay gente que se ha hecho la casa, ¿cierto? Tiene una idea. Pero tiene que venir un perito arquitecto. A veces no es un perito arquitecto, digo arquitecto como lo conocemos hoy, pero alguien que entiende. Entonces yo quiero tener acá un pozo. Y el tipo te dice, no, pero acá va el comedor. Si vos pones un pozo abajo del comedor te vas a hundir. Pero vos querés un pozo, bueno, el pozo lo podemos hacer allá. Te conviene allá. Entonces el profeta sería como aquel que dice, esto es lo que hay que hacer. Y el apóstol sería como el que te dice, mira, para llegar a eso hay que hacer de esta manera, hay que comportarse de esta otra. Y digo esto para que entendamos lo que la Biblia habla y enseña y nos dice. Y hoy quiero leer una palabra apostólica, una palabra de enseñanza. Y hago este preámbulo porque quiero que entendamos que la Biblia fue escrita para edificar al pueblo. Para que crezcamos, para que alcancemos las metas entre comillas o entre paréntesis con signo de admiración y con todos los signos que le quiera poner, las metas y los propósitos que Dios nos dio. Para que logremos ese predestinamiento de Dios como leímos el sábado pasado. Veo que no me confundí, fue sábado. Porque aquel que nos llamó nos predestinó y el que nos predestinó nos justificó y juntamente con Él nos glorificó para que lleguemos a ese cumplimiento. Es que están las cartas, las enseñanzas. Y hoy quizás un poco de viejo ya. Me he dado cuenta que hemos usado, y digo hemos, me hago cargo, la Biblia más para condenar, para corregir lo que estaba mal, para direccionar a los hermanos. Y como no podemos usar un látigo de una forma señaladora, condenadora, cuando la palabra está para corregir. Dice la Biblia para corregir, redarguir, o sea, hacer entrar en razón. La carta o la palabra que voy a leer hoy está escrita por Santiago. Mire si este hombre se iba a tomar el tiempo de pelear a los hermanos diciéndole todo lo malo que hacían en la vida. Cuando era un hombre que dio su vida, dice en la historia, no lo dice la Escritura, que Santiago terminó muriendo crucificado en lo que hoy es un monumento y un lugar turístico en Compostela, España. Porque llegó hasta España. Hoy después que leí esto me puse a ver los mapas. ¿Nunca vio los mapas de la Biblia? En su celular no están. ¿Usted tiene la Biblia en celular? Bueno, ahí no están los mapas. No, ya sé, pero digo, ¿vio? Nunca lo vio. A ver, ¿quién se pone a ver los mapas? Y hoy cuando me puse a ojear los mapas, porque me acordé de esta historia que alguna vez escuché de Santiago, que hace poco el ex gobernador de Córdoba hizo un hermanamiento entre el camino de Brochero y Santiago de Compostela. Bueno, Santiago de Compostela era el apóstol Santiago, que predicó en España, fue muerto en España y el recorrido que él hizo lo hacen similar al del cura Brochero. Eso es simple politiquería moderna para hacer turismo y qué sé yo para qué. Pero este hombre, y entonces dije, ¿cómo es esto? ¿Por qué recorrió tanto? Claro, cuando me puse a ver, hay uno de los mapas, al menos en mi Biblia, que es un mapa del Imperio Romano, de aquella época, ¿no? Y el Imperio Romano arrancaba por allá, por España, y hacía una franja grande, así en todo lo que sería Europa, obviamente abarcando Italia, y terminaba un poquito más allá de lo que sería hoy Israel, digamos. No sé, quizás sería la zona que hoy sería Irak y los árabes y toda esa zona. Y abarcaba todo eso y todo el norte de África, incluyendo Egipto y todo eso que sería Marruecos. Entonces, claro, este Santiago se fue enviado y salió y terminó predicando en el otro extremo del imperio. Es como si dijésemos hoy, mirá, nació en La Quiaca y terminó predicando el evangelio y murió muerto de frío en Ushuaia. Mire si este hombre que hizo tal recorrido se iba a tomar el trabajo de ponerle a decir a la gente, a los hermanos, a las iglesias que fundó y visitó, que estaban haciendo las cosas mal y que eran desechados por Dios. Y le digo esto porque muchas veces hemos usado la palabra para esto. Sin embargo, creo que la palabra y sobre todo la carta de Santiago
Es una carta muy edificante porque corrige casi todos los errores que cometemos. Digo corrige, orienta, direcciona como un apóstol todos los errores que cometemos como hijos de Dios. Y todo aquello que corremos riesgo que nos aparte del premio mayor de la salvación y de la gloria esa que fuimos predestinados. Dicho esto, voy a leer libro de Santiago. Si algún día tiene ocasión de visitar España, visite Santiago de Compostela. Dicen que es un camino maravilloso y cuando uno ve lo que este hombre recorrió y lo que hizo, puede entender lo que significaba un llamado apostólico a servir a Dios. Dice la historia que lo crucificaron al borde de un peñasco, se dice un precipicio. Allí lo mataron porque complicaba las religiones de aquel momento. Imagínense, en esa zona eran casi todos con religiones paganas. Sin embargo, esto transformó el mundo conocido. Las enseñanzas de este hombre hicieron que el evangelio corriera hasta esas tierras. Libro de Santiago, capítulo 4, verso 1 al 10. Este Santiago es el famoso Santiago que habla acerca de la lengua, ¿vio? Casi todos los evangélicos han leído alguna vez lo que dice Santiago acerca de la lengua. Pero como es algo que nos molesta un poquito, no lo queremos leer mucho. Así que tampoco lo voy a leer hoy. Santiago 4. Fíjese bien cómo empieza y lo que dice. Y entendamos que es un apóstol, un hermano mayor, un primer seguidor de Jesús que nos está enseñando a llevar el evangelio. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Y pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Verso 6. Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Este creo que es lo que voy a leer ahora en adelante. Es uno de los secretos por los cuales los cristianos no deberíamos ser nunca vencidos. Y si tenemos situaciones en las que parece que el mundo, estoy hablando del mundo, y entienda bien lo que es la amistad con el mundo, no es la amistad con aquel que es mundano y que es impío y que es incircunciso, si quieres. Bueno. Está hablando de la amistad con el sistema, cuando vos entras a vivir el sistema y a pensar como el sistema y a razonar como el sistema y a tener la sabiduría del mundo, que es la sabiduría que vos razonás, que todos tenemos naturalmente. Por eso al principio dice, ¿de dónde creen ustedes que vienen los pleitos, las discusiones? ¿Por qué creen que hay matrimonios que están siempre al borde del abismo? ¿Por qué creen que hay relaciones de almuerzo y cena que siempre terminan con caras de esas feas? Iba a decir la otra, pero no se puede de un altar. ¿Por qué creen? ¿De dónde creen que vienen? Digo, este hombre no nos está diciendo, ustedes son unos pecadores y unos adúlteros, han engañado a Dios. Nos está diciendo una realidad que vivimos y no vemos. Porque luego viene lo que voy a leer ahora. Y mientras adoramos a Dios, recordaba esta palabra que Dios me dio esta mañana y decía, wow, cuánto poder que encierra, cuánta gloria que encierra la palabra, cuánta gloria que Dios nos da. Y creo que por nuestra naturaleza humana nos privamos de esa gloria. ¿Entiende lo que digo?
Nos privamos porque damos tanta rienda suelta al razonamiento, a la sabiduría. En otra parte, Santiago habla de la sabiduría del mundo, es animal, carnal y diabólica. Esa sabiduría que traemos incorporada. Más estudiamos y leímos varias veces el día jueves aquí. Y tomamos como principio de lo que hablamos el día jueves. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. Porque es la sabiduría que te da la capacidad de corregir aquello que te va a hacer daño. Porque Dios es tu Padre. Y lo que la palabra de Dios dice, no lo dice para que te vaya mal. ¿Entiende cuando digo Dios es tu Padre? ¿Hay algún padre aquí que si va a una obra en construcción y están cavando el pozo negro, va a permitir que su hijo de 2 años camine por cerca de él? ¿Acaso no lo va a tomar del brazo y le va a corregir la dirección, aun cuando el chico haga berrinche porque quiere llegar quizás a, no sé, alzar un palito que había ahí? Y lo va a tironear, si no vas para ahí porque te podés caer. Y hasta capaz que lo rete y el chico no entiende nada. Así es Dios con nosotros, no entendemos nada. Porque queremos hacer lo que nos parece que está bien. Animal, carnal y diabólico. Nuestro razonamiento es el que nos lleva a la destrucción. Pero no estoy hablando del razonamiento como algo que debemos ser unos idiotas, que no razonamos nada, que no entendemos nada, unos pavos. No, por favor. Estoy hablando de lo que Dios dice, de lo que Dios quiere y que podamos retener lo que Dios nos dice. Y que eso sea lo que direccione nuestras vidas. Que eso sea ser un prudente. Mire lo que voy a leer ahora, porque después de todo lo que nos dijo Santiago, si este Santiago estuviera hoy en el púlpito de la iglesia diciéndonos estas cosas, y en vez de decirle en este castellano que está escrito en la Biblia, lo dijera en cordobés, no nos dijera, oh almas adultas, nos diría otras cosas. Y seguramente ya la mitad de la congregación se levantaría y diría, ¿quién se cree que me va a venir? Decía, mire, me hace acordar los viejos evangélicos, usted golpeaba la puerta a un evangélico de hace 40 años atrás, y usted abría la puerta y decía, sos un pecador, arrepentite porque Cristo vino a salvarte. Y la mayoría de la gente, ¿quién te cree? Váyase acá que se cree que usted me venía a decir que... Encima por ahí eran conocidos del barrio, habían sido los peores de la cuadra y venían y te decían, vos sos un pecador. ¿Qué me venía a decir vos? ¿Quién sos vos para decir? Sin embargo, este Santiago es un apóstol, como dije al principio. Es un hombre de Dios que entendió la doctrina de Cristo a dar su vida por ella. Y nos da la solución y mire lo que dice. Leamos con atención a partir del verso 7. Pero Él, hablando de Dios, de Jesús, da mayor gracia, es decir, un regalo, un poder sobrenatural que se llama gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y el 7, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Voy a detenerme 2 minutos más en esto. Someteos. Quiere decir ponerse debajo de algo. O de alguien, mejor dicho. Y está diciendo sometete bajo Dios, sometete a Dios. Porque cuando vos te sometés a Dios podés resistir al diablo. Pero la palabra resistir significa algo que te cuesta sacar o impedir que entre. Hay cosas que Dios hace de forma milagrosa. ¿Está? Hay cosas que simplemente Dios las saca en un plumazo. Él sabrá por qué, sabrá que eran cosas muy importantes que tenía que cortarnos en nosotros, porque si no nos harían mucho daño, qué sé yo. He visto, por ejemplo, personas alcohólicas que Dios de un plumazo se acercaron a Dios, acercados a Dios, resistí al diablo. No, ni siquiera resistieron, acercaron a Dios y Dios le cortó el apetito por el alcohol. Y cuando vos analizás inteligentemente, decís, qué sabio que es Dios, porque si este lo deja de decir, no, mañana toma medio litro, pasó, iba a ser alcohólico toda la vida. Hay cosas que Dios hace milagrosamente. Aquellos que han dejado de fumar saben que Dios lo hizo milagrosamente. Pero hay otras que hay que resistirlas.
Y tiene que ver con lo que leímos al principio. ¿Quiere que lo vuelva a leer? Porque esto opera en nosotros, y digo nosotros, porque somos todos. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Está hablando de lo que tenemos en nuestro cuerpo, en nuestra carne, en lo que nos gusta. Hay cosas que tenemos que resistirlas. Nos sometemos a Dios, sí, yo voy a la iglesia. Y hoy no tenemos mucho la costumbre, pero si fuéramos de los pentecostales viejos, hago que el pastor me ora todos los domingos a mí. Y me caigo domingo de por medio, pues si no, no me gusta tanto. Llega el pastor antes te oraba y te cae. Nosotros teníamos uno que se ponía atrás y ¡tuc! Lo caía así o así. Resistir al diablo. ¿Y sabe qué pasa cuando vos te sometes a Dios? Y someterse a Dios es usar la palabra. Es ir sinceramente a Dios. Es ir sinceramente a decirle, Señor, hoy estoy mal. Señor, yo quiero serte fiel. Quiero cumplir el propósito. Quiero cumplir la palabra profética dicha sobre mi vida. ¿Sabe las veces que me ha costado cumplir la palabra profética sobre mi vida? Aquella que me fue dada, cuando yo tengo este recuerdo claro, el Miguel era chiquito, habrá sido de 2 o 3 años. No debe haber tenido más de 3 años, pues después de los 3 años no lo hacemos más, era muy grandote. Así que después lo te camina. Chao. Aparte ya estaba la Maggie. Pero habrá tenido eso, porque lo tenía en UPA. Y vino esta mujer de Estados Unidos, Doris Machín, se llamaba una cantante. Y hizo un recital en una iglesia en Barrio Sumarán. Y yo estaba en el patio, como si fuera aquí, ahí a unos 2 o 3 metros del portón, porque tenía un portón grande, la iglesia que daba al patio así. Y yo estaba allí en el patio, había llegado tarde. Y estaba de afuera mirando y esta mujer terminó de cantar y comenzó a ministrar. Y ministraba a las personas, que había mucha gente, estaba lleno, no sé. Seguro que más de 1000 personas había ahí. Y yo estaba allí mirando, porque como soy alto me permite chichar qué es lo que pasa adelante. Se veía que uno se caía, otro le oraba, entonces yo estaba de chichar ahí. Y de solo está esta mujer se abrió paso, yo estaba lejos, entre la multitud, entre la gente, y vino directamente a mí. Y me profetizó que iba a ser pastor. Y que tenía que llevar su palabra, y que como su siervo Moisés guiaría a un pueblo. Que caerían a mi izquierda y a mi derecha, pero a mí no me tocarían y que tenía que hacer eso. Y yo dije, amén. Me quedé sentadito después, porque después se larga una tormenta de verano y entramos todo al salón como pudimos y estuvimos ahí un rato largo. Pero esa palabra fue directa a mi corazón. Pasaron muchos años para que se cumpla. Porque la palabra predestinó significa que hay un destino que se va ejecutando. ¿Entiende? Significa que Carlos Paz está a 35 kilómetros. No, por más que ores y ores, si no recorres 35 kilómetros, no llegas. Si no tenés una vida en la cual vayas haciendo lo que Dios te va mostrando, no llegas. Y eso es someterse a Dios. Y eso es ir haciendo todo lo que Dios te va poniendo que hagas en ese recorrido. Y ustedes ya deben estar harto de historia que le he contado, que he hecho, que en la Quiaca que fui, que tenía el comedor para niños en San Jorge, no vamos a decir San Roque porque no es San Roque, siempre me confundo. San Jorge, hoy creo que se llama Ciudad de los Cuartetos por ahí. Y que tenía que ir con el R2 y si era posible dejar el baúl abierto para que no me rompan el cerrador y no me roben el auxilio. Para hacer la copa de leche con los niños y predicarles el evangelio. Y así Dios me fue poniendo cosas, que eso es el predestinó. Y el único secreto era acercarse a Dios y ver que Dios ponía y hacerlo. Y ver ¿por qué? Porque había un Carlos Paz a 35 kilómetros, pero todavía estábamos recorriendo. Y eso es acercarse a Dios, eso es someterse a Dios. Y eso es resistir al diablo. El problema es que cuando empezamos a razonar, dejamos de resistir al diablo, dejamos de acercarnos a Dios y el mundo se apodera de nosotros. Y esa es la famosa amistad con el mundo. Y mientras leí esta palabra hice la comparación que no me voy a extender en todos los libros proféticos,
donde el pueblo de Israel figura de la iglesia de nosotros hoy en día. Muchas veces los profetas llamaban a Israel como adúltero, como mujer adúltera, porque lo que está diciendo es que dejas de serle fiel a Dios. Y dejarle de ser fiel a Dios no significa que ahora sos un impuro, un impío, significa que te perdés la gloria de Dios y comenzás a vivir con lo que leí al principio. Guerras, pleitos, disensiones, enemistades. ¿De dónde vienen? Vienen de acá, papá, de esto, de esto, de esto. Carne. Estamos hechos de eso. Nadie puede decir, ay, yo no le entiendo a esta hermanita. Es de envidiosa. ¿Y eso que tiene más que yo? Pero si alguien dice esto, es porque es un humano. Todos lo decimos. Le puso el techo negro al auto porque no sé qué se quiere parecer. ¿No te ves? ¿O no? Yo ni loco haría eso. Todos pensamos. Es más, el otro día hablaba con una persona y le digo, todos somos expertos en resolverle los problemas y administrar las cosas a otros. Si yo tuviera lo que él tiene, ya me hubiera hecho esto. Si yo tuviera lo que aquel, no, yo hubiera hecho esto. Yo no sé por qué gasta plata en esto. Somos así. El problema es que cuando eso nos gobierna, vienen guerras, vienen pleitos. Tus cenas son desagradables. Y creo que más de uno está. Ahora, cuando nos acercamos a Dios, cuando estábamos en plena pandemia y teníamos un miedo bárbaro y servían la Santa Cena ustedes mismos en su casa. ¿Se acuerdan? No tenían temor a Dios, tenían un miedazo. Si viene Cristo me quiere ir con él. Se bautizaban solos y hasta en el inodoro. ¿No cenaban con más alegría? Piense. Tenían que estar retando a los hijos y retando al marido porque se ensuciaba la ropa y qué sé yo. ¿Era lo mismo? ¿Era lo mismo? O apenas te decían, corre ese vaso de acá, ya me estás diciendo las cosas vos. Corre el vaso nomás. ¿Ah? Porque eso opera en tu cuerpo. Eso opera en mi cuerpito. Encima yo que soy grandote, más carnal soy. Tengo más carne que otro. Es un apóstol el que nos está hablando. Y nos está dando la fórmula. Para que no seamos tontos. Para que entendamos de dónde vienen. Porque empieza con una pregunta. No empieza diciendo, ustedes son estos. Empieza con una pregunta. Y si usted no tiene la Biblia, como trajo mía, fíjese que el versículo 1 empieza con un signo de pregunta. Y dice, ¿de dónde vienen? Y no está hablando de la guerra de Ucrania. Las guerras, los pleitos. Vienen de haber sido adúlteros. De haber tomado una amistad con el mundo, que no es la amistad con el vecino que no va nunca a la iglesia, pero que hay veces que hay vecinos que menos mal que no van a la iglesia, sino los arruinaríamos nosotros en la iglesia porque es re bueno. Es buenazo el vecino, pero como no va a la iglesia, ¿viste? No me puedo juntar más con él. No. Eso no. No. Cuando suelo decirle a los futboleros, no es que no vas más a jugar al fútbol porque eso es el mundo. No. Si no, no podemos ponernos contentos cuando hace 2 goles en nuestro club favorito. No, eso es alegría, está bueno, es deporte. ¿Qué tiene de malo? Hasta es saludable para aquellos que lo pueden practicar. Pero cuando vos te sentás y entras a razonar como razonan todos los que juegan al fútbol con vos y no van a la iglesia, y no esté mal de hablar, pero empezás a sentir y a vivir igual que ellos. Y cuando vos haces eso y dejas de hacer aquello, y cuando vos tomás como primer lugar esto y digo esto o aquello o esto otro, nos vamos privando de aquello que hace huir al diablo y vea lo que dice después. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros pecadores. Limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad.
Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillado delante del Señor y Él os exaltará. Y Él os glorificará. Es lo mismo. Y sabe que no hay cosa más linda que ver la gloria de Dios. No hay cosa más linda que vivir en la gloria de Dios. A veces, vio que leímos ahí que dice pedí y pedí, recibí y no recibí porque pedí para deleites y qué sé yo y qué sé cuánto. A veces hago un análisis de mi vida y digo, Señor, creo que hay momentos en los que me has dado tanto y he llegado a etapas de mi vida en las que puedo estar de una forma tan distinta, que a veces eso que tengo me impide disfrutar la simpleza de depender de Dios. No me voy a olvidar nunca cuando tenía una Traffic, ya estaban pasando las vacaciones, había trabajado todo enero y no había juntado el dinero que siempre se junta en enero, para los mecánicos suele ser un mes bueno. Entonces iba a tomar las vacaciones en febrero y iba a ir acá nomás y con poca plata, muy poca plata. Y justo ese domingo me junto en la casa de mi cuñado, el que es pastor, Juan, y había un muchacho ahí que lo conocíamos de vista, qué sé yo, porque tenía contactos y de vez en cuando hacía tocar la banda de 7 en algún lado. Y era principios de febrero y ya estaban próximos los carnavales. Y me dice, ¿por qué no te venís a Jujuy conmigo, con la banda y vamos a la intermedia? Yo no sabía lo que era la intermedia. Y le digo, bueno, pero Jujuy, a ver, si yo te digo, Pablito, vamos a Jujuy ahora. Y Pablito dice, para, pero de acá tenemos tanto, está hermoso, pero no llego. Y comida, y digo, alguien natural lo dice, lo piensa. Y cuando este muchacho me dijo, vamos a servir a Dios y allá vamos a comer lo que Dios nos dé. Y le digo, ¿qué tendría que tener? Y no sé, fíjate si te alcanza para el combustible. De última yo te ayudo porque yo también, en realidad, después analizándolo con el tiempo, este guanaco me llevó a mí para ir él. Porque el padre iba en una Renoleta desde Córdoba y demoró 2 días en llegar, 3 días en llegar. Entonces se evitaba irse con el padre una semana antes para poder llegar y se iba conmigo en la tráfico con todos los amigos, porque eran amigos del Pablo y qué sé yo. Al margen de eso, no tuve ninguna duda en decirle, sí, vamos. Hoy cuando veo lo que hice, me fui con mis 5 hijos a La Quiaca, con un rulemán que hacía ruido, un semieje que cuando dobla, alguien tuvo roto alguna vez un semieje, veo cuando dobla hace tac, 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 tac. Bueno, yo la tráfico cuando doblaba pisaba el embrague para que no haga fuerza, entonces doblaba con el envión y después volvía a acelerar derecho, si no se desarmaba el semieje. Y me fui a La Quiaca a servir a Dios. ¿Sabe qué me permitió eso? Tantas anécdotas que le he contado, ver la gloria de Dios. Ver la gloria de Dios. ¿Sabe por qué uno toma esas decisiones? Porque no tiene la sabiduría del mundo. Porque tiene la sabiduría de Dios. ¿Por qué? ¿Cómo es el temor a Dios primero? ¿Y qué es el temor a Dios? ¿Le tengo miedo a Dios? No, me someto a Él. Y lo que Él me pide lo hago. Y esto es lo que el apóstol nos está diciendo. ¿Por qué tienen que vivir mal? No vivan mal. ¿Por qué pareciera que pueden disfrutar todo y disfrutan la mitad? ¿Por qué pareciera que la vida que tienen por momentos es un caos? Y que no pasa por si tienen o no tienen. No pasa por lo monetario, lo económico. Para comenzar la oración final, tomando referencia apostólica de una enseñanza, así como pusimos prudentes en el grupo ahora de la iglesia, somos prudentes. No pasamos un semáforo en rojo. Vamos a poner una palabra, someterse a Dios. Y vamos a orar en ello. Pero le invito a que usted cierre sus ojos y tome esta recomendación del apóstol. Cuando dice, los pecadores, arrepiéntanse, los de doble ánimo, vuélvanse a Dios. Pídanle a Dios porque el apóstol antes de decir que si sos pecador, si tienes doble ánimo, te está diciendo, Él da gracia. Y la gracia es ese favor que Dios pone en tu vida. Aquel que nos hizo, a todos nos hizo pasar de las tinieblas a la luz.
Pero una vez que estuvimos tanto tiempo en la luz, pareciera como que, bueno, pero ahora yo ya sé cómo es el camino, puedo ir y venir. Hay gracia. Señor, en esta mañana declaro que hay gracia sobre nuestras vidas. Una gracia que no podemos dimensionar, ni calcular, ni comprar. Y esta gracia nos puede someter a la perfecta voluntad de Dios. Y nos va a permitir hacer un recorrido predestinado por Dios para nuestras vidas. Y que aquello que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo, cuando Él nos conoció antes que nos formásemos en el vientre de nuestra madre, puede ejecutarse en nuestras vidas. Líbranos del mal, Señor. Líbranos del mal, Dios, en el nombre de Jesús. Reprende al diablo. Reprende al diablo, Señor, por nosotros. Danos la fuerza para resistir. En el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Imparto en esta mañana desde el altar, desde lo que es la iglesia, la palabra de Dios dice que Jesús sometió todas las cosas bajo los pies y la dio por autoridad a la iglesia, y no es Miguel Ángel y Acielo el que está hablando, sino es la palabra dada a la iglesia, a Miguel y a todos los que con él están. Venga una gracia sobrenatural, donde se vaya la tristeza, la disensión, la guerra, el pleito, y venga la alegría, venga el gozo del Señor, venga la gloria de Dios. Podamos tener tiempos prudentes donde podamos edificarnos y edificarnos y edificarnos y crecer y desarrollar aquello por lo cual Dios un día nos llamó. Venga esta gracia en esta mañana en el nombre de Jesús. Le imparto sobre nosotros con la autoridad que Jesús le dio a la iglesia. Resisto al infierno. Le ordeno que retroceda en el nombre de Jesús. Y vendrá tu gracia. Y veremos la gloria y la gloria del unigénito Hijo de Dios. Y pondremos las manos sobre los enfermos y sanarán. Y pondremos las manos sobre aquello que está torcido y se enderezará. Y declararemos palabra sobre palabra y miraremos como al invisible. Y caminaremos bajo la poderosa mano de Dios. Te comparto en esta mañana como iglesia la autoridad que Dios nos dio para corregir, para edificar, para destruir, para plantar en el nombre de Jesús y para la gloria de Dios. Una autoridad sobrenatural, la cual es nuestra. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Gracias, mi Dios. Amén. Amén. Espero Dios nos haya edificado, le haya edificado a usted como me ayudó a mí. Esta palabra, le soy sincero, cuando la encontré esta mañana, así como usted ve que hago ahora, hice así: Señor, necesito de ti, abrí y encontré esta palabra, así. Y no es que tenga que ser así, no soy de los que piensa del azar como una forma de encontrar la palabra, pero cuando la leí, me volvió a la mente todo aquello que Dios me permitió vivir siempre, bajo su gloria. Me gustaría que todos fuéramos edificados y viviéramos eso. Puedo imaginar esto en el corazón de aquel hombre que lo escribió hace tantos siglos. Ver hombres y mujeres caminando de la mano de Dios, protegidos, guiados, edificados. Hay una gloria de Dios que no le pertenece al mundo, le pertenece a sus hijos. Le pertenece a usted, a mí y a todos aquellos que confiesan con corazón sincero que Jesucristo es el Señor. Dios les bendiga.